Hola a todos y todas, a continuación les voy a presentar la cápsula de variables en C++. ¿Qué es una variable? Las variables son porciones de memoria en las cuales vamos a almacenar valores. Sus características son un nombre. El nombre debe ser un identificador válido. Esto quiere decir que debe ser una secuencia que puede incluir solamente letras, números y guión bajo. Ningún otro carácter como asterisco o arroba está permitido. Además, deben comenzar siempre con una letra y no puede coincidir con alguna de las palabras reservadas del lenguaje. Por ejemplo, si yo a mi variable le quiero poner int, o float, o if, no voy a poder hacerlo porque son palabras reservadas que tienen una función en específico. Además, las variables deben tener un tipo. Por ejemplo, un número entero que lo denominamos int, un número real que se denomina float o double, o un carácter que se denomina char, etc. Finalmente, tienen que tener un valor que es el valor que vamos a almacenar en esta variable. Bueno, acá les puse ejemplos de identificadores válidos y de las distintas componentes de las variables. Por ejemplo, aquí tenemos la variable entera, por lo tanto ponemos que es un int, su nombre que es edad y el valor que sería 7. Acá también vamos a ver que tenemos identificadores válidos. Por ejemplo, podemos utilizar letras, como vemos acá, y además tenemos que ver que C++ es sensible a mayúscula, por lo tanto si tengo, por ejemplo, acá escrito edad, solo con minúscula, y luego cambio una de las letras a mayúscula, acá abajo, estas dos variables van a ser distintas la una de la otra. Además, aquí vemos que podemos utilizar dígitos, por ejemplo, aquí temperatura 1, temperatura 2, también podemos utilizar guión bajo, por ejemplo, letra guión bajo curso, y también podemos utilizar una mezcla de estas tres componentes, por ejemplo, aquí utilicé letra minúscula, mayúscula, guión bajo y dígitos. Acá último vemos que estas dos líneas están subrayadas con rojo. Acá puse ejemplos de cosas que no debemos hacer. Por ejemplo, aquí le puse una variable el nombre float, y como es una palabra reservada, me va a tirar un error. Acá también puse una variable que empezaba con un dígito, y también me va a tirar error, porque como dije, deben empezar solamente con letras. Otra cosa importante es que en C++ es necesario definir todas las variables antes de su uso. ¿Qué es definir? Definir va a ser declarar el nombre de la variable y se le asigna un espacio en la memoria cuyo tamaño va a depender del tipo de dato. Por ejemplo, aquí vamos a definir la variable de nombre A, que va a ser un entero. No le vamos a dar ningún valor, solamente le vamos a declarar su nombre y acá se le va a asignar el espacio que se le asigna a los enteros. Y aquí también definimos D y E, que son float, es decir, decimales, y esa sería la definición. Con respecto a la asignación, ¿qué es la asignación? Es cuando le asignamos un valor a una variable que es el que deseamos almacenar en esta. Por ejemplo, aquí yo definía, y a continuación, utilizando el operador igual, le asigné el valor 6 a A. Otra cosa importante es que cuando asignamos tenemos que fijarnos que el tipo del valor tiene que coincidir con el tipo que le definimos a la variable. Por ejemplo, que dijimos que era un entero y le asignamos el número 6, por lo tanto sería congruente. Otro concepto es la inicialización. Acá se mezclan estas dos partes que mencioné anteriormente, es decir, definimos la variable y al mismo tiempo le asignamos un valor. Por ejemplo, aquí que yo definí la variable b de tipo entero y le asigné inmediatamente el valor 5. Gracias por su atención. Esa fue la cápsula de variables. Nos vemos en otra oportunidad.